Y rogamos, oh Dios, que durante este culto tu Espíritu visita a cada uno de nuestros corazones, tocándonos, Señor, en una forma especial, encontrándonos en la necesidad que tenemos espiritualmente y físicamente, para que sepamos, Señor, al terminar este culto, que hemos encontrado y tenido comunión con nuestro Dios. Gracias, Padre, que esa comunión no termina cuando el culto termina, sino que tú has dicho, nunca te desampararé ni te dejaré. Siempre estás con nosotros, Señor, pero tú has mandado que nos congregamos por lo menos una vez a la semana para recordarle juntos, Señor, y estimularnos mutuamente en las buenas obras y la alabanza de nuestro Dios. Bendice a cada uno en esta mañana y bendice a aquellos que pronto estarán con nosotros. Denos una buena asistencia en esta mañana, Señor, para que podamos hacer notario que aquí en Honduras hay un pueblo que ama a Dios. Y pedimos, Señor, que uniendo nuestros corazones delante de ti, recibiremos el poder de vivir para ti durante esa nueva semana que comenzamos hoy. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, le voy a dar paso a nuestro secretario en esta mañana, el hermano Gerardo Llanes, para que él nos trae los anuncios necesarios para nuestra agenda. Hermano. Buenos días, hermanos. Nuevamente es una bendición poderles ver y estar congregados en esta videoconferencia. Tenemos algunos anuncios que recordar. Estamos teniendo clases mediante este sistema. A las 9:45 los domingos la hermana Débora tiene sus clases con las damas. Los miércoles nos estamos reuniendo con el grupo Santa Lucía a las 6:30 de la tarde. Y los sábados tenemos nuestras clases, que normalmente eran los domingos, entonces tenemos clases los sábados a partir de las 4 de la tarde los adultos, a las 5 de la tarde los jóvenes con el hermano Edgardo y Luis y sus esposas, y a las 6 p.m. el hermano Javier Cardona y el hermano Herbie tienen también su clase con los jóvenes. Quiero comentarles que el próximo domingo, 3 de mayo, vamos a tener un culto unido con la iglesia del hermano Tito. Dada la diferencia que tenemos de horario de 2 horas, entonces el culto el próximo domingo va a ser a las 10 de la mañana. Así que tomen nota que el próximo domingo el culto va a ser a las 10 de la mañana y la hermana Débora estará avisándole a las hermanas a qué horas o qué día van a tener su clase debido al cambio de hora. Entonces, tomen nota que el próximo domingo tenemos culto unido con la iglesia del hermano Tito a las 10 de la mañana. Y también el pastor quiere dar inicio a clases de bautismo durante esta cuarentena y aprovechando las videoconferencias. Si hay hermanos que tienen planes de bautizarse, pues rogaríamos que se pongan en contacto con el pastor para poder coordinar y así comenzar estas clases para bautismo y sobre bautismo. Esos son los anuncios, hermanos, que tenemos para este día, y finalmente solo recordarles que tenemos nuestro segundo culto a través de la videoconferencia a las 6 de la tarde del día de hoy también. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias, hermano, por esos anuncios. Así que toman nota, hermanos, el próximo domingo vamos a madrugarnos más temprano, ¿verdad? Pero va a ser de bendición, de verdad, va a ser de estímulo para la congregación del hermano Tito y va a ser de estímulo para nosotros, ¿verdad? Viendo la congregación de él en Puerto Rico, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a continuar nuestra alabanza en esta mañana con un himno, y el hermano Javier nos traerá este himno a nosotros. Cambiemos, hermanos, el screen o la pantalla de nosotros al speaker view, ¿verdad? Y así podrá ver las letras del himno que vamos a cantar. Hermano Javier, adelante. Sí, hermano, buenos días.
Estamos aquí otra vez adorando a nuestro Señor. Así que adorémoslo en espíritu y en verdad, como dice su palabra, cantando himnos, como dice también la Biblia, himnos y cánticos espirituales. Oh, gracia admirable, dulce, que a mi pecador salvó. Por gracia mayor, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin lo logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará a un lugar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, pude brindar por tiempos sin fin las glorias del Señor. Gracias, hermano, por ese hermoso himno. Hermanos, vamos a tomar la lectura bíblica ahora mismo y he recibido una noticia, Edgardo, que alguien está buscando entrar en el canal. Ya todos están adentro, hermana Lourdes lo mandó, ya está adentro, mi papá ya está adentro, que estaba pidiéndole. Qué bien. Gloria al Señor, gloria al Señor. Yo he pasado el mando del programa al hermano Edgardo, porque dirigiendo el culto y tratando de controlar el programa al mismo tiempo, pues le hace muy difícil. Así que es una ayuda para mí solo tener una cosa que hacer a la vez. Así que vamos a pasar a Yeshua. Él nos va a traer la lectura en esta mañana y tenga sus Biblias abiertas en Efesios capítulo 2 y el joven nos va a traer la lectura. Buenos días. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10. Salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios bendiga su palabra. Amén, hermano. Gracias por esa lectura. Bueno, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a estar recordando los necesitados en nuestra iglesia. Sabemos que varios hermanos han sido parados en sus trabajos. Esperamos en Dios que una vez pasado esa pandemia, ellos podrán volver a sus trabajos, que sus dueños pueden iniciar de nuevo el negocio y cederles su posición. Pero también tenemos los hermanos gravemente enfermos, que son el hermano Jorge y también el hermano Rigoberto y también el hermano Alejandro, ¿verdad? No que está enfermo con gripe ni con el virus, sino que ellos tienen una patología que les hace muy difícil la vida. Así que tenemos siempre que recordarles en nuestras oraciones. Gracias al Señor, como pastor de la iglesia, no he tenido noticias de ninguno de nuestros miembros que se ha enfermado durante ese tiempo de encierro, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por su protección en ese sentido. Pero sin embargo, vamos a estar orando por todos y oremos al Señor para que Él ayude a que cada uno de nosotros tengamos la sabiduría a poder protegernos siempre cuando salimos a la calle. Recordamos a los asmáticos en esos tiempos de nuestra iglesia, porque con estos fuegos se hace la vida bastante difícil. Y la hermana Karen sabemos que ha sufrido mucho en estos últimos días, para serles sincero, yo también. Pero sabemos que esto es pasajero y una vez que vengan las lluvias ya se aplagan los humos y será mucho más fácil. Pero apreciamos las oraciones de cada uno y estoy seguro que algún otro de nuestros miembros también le afecta los pulmones, ese humacero, ¿verdad? Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedir su bendición sobre nosotros, el pueblo de Dios aquí en Santa Lucía, y rogamos a Él su dirección. Oremos. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, por esta oportunidad que tenemos en esta mañana de acercarnos a ti, Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, con la confianza que somos aceptados a través de la sangre de Jesucristo, que fue derramado por nuestra cuenta sobre la cruz de Calvario. Gracias que Él no se quedó muerto, sino el tercer día resucitó y ascendió a su presencia, donde está sentado a su diestra para hacer intercesión momentario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa intercesión continua de nuestro Señor. Y gracias por el ministerio de tu Espíritu Santo que nos hace posible vivir para Cristo aquí en este mundo. Pedimos en esta mañana, Señor, que tú bendices a cada uno de nuestra congregación. En particular, Señor, recordamos a Jorge, don Rigoberto y don Alejandro en estos tiempos, Señor, tan difíciles y también peligrosos. Y pedimos, Señor, tu bendición sobre ellos. Protégeles, Señor, de toda infección y rogamos, oh Dios, que darás sabiduría a sus familiares, amigos que les cuida, para que lo protejan con todas medidas posibles. Pedimos también, Señor, por los hermanos que momentáneamente han perdido sus trabajos, y rogamos, oh Dios, que la situación no empeora y que sus empresas pueden restablecerse después de la pandemia, Señor, y que ellos pueden volver a trabajar. Rogamos, oh Dios, que suple su necesidad en estos tiempos y úsanos a nosotros, su iglesia, para cobijarlos en nuestra oración y también suplementar, Señor, sus entradas mientras faltan un salario. Rogamos también, Señor, tu bendición sobre nuestros gobernantes. Sabemos, Señor, que no es fácil en esta pandemia tomar las decisiones correctas
Y rogamos, oh Dios, que tú das luz y sabiduría a ellos para que cada uno, Señor, puedan hacer su papel y su función como dirigentes de nuestro país. Rogamos, oh Dios, tranquilidad y paciencia al pueblo para que podamos escuchar los dirigentes y seguir sus consejos, Señor, para que nos protegemos mutuamente. Y rogamos, oh Dios, que pronto esta pandemia pasará y que podemos ser librados de nuestras casas y volver a la vida normal que tanto anhelamos. Rogamos por nosotros como una iglesia en esa situación. Gracias, Señor, por estos medios electrónicos a través de los cuales podemos celebrar culto. Y yo te pido, oh Dios, en el nombre de Cristo, que proteja a cada uno de nuestros miembros, a cada uno de nuestros familiares, a cada uno de nuestros vecinos y cada uno de nuestros colegas de trabajo, para que, Señor, esta situación pase sin mayor mortandad y que nuestros amigos puedan buscar a Dios en ese tiempo mientras Él está cerca. Bendícenos cada uno y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones correctas, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a dar paso a un himno antes de la predicación. Así que, hermano Javier, demos paso nuevamente a usted en ese momento. Bien, hermano, vamos a cantar este himno que estoy seguro la mayor parte de nosotros lo conocemos. En la cruz, en la cruz.
En la cruz, lo primero en la paz, en las noches de mi alma el amor. Fue allí por fin lo vi a Jesús y siempre feliz con él estaré. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, vamos a mirar el Salmo 23. Le pedí a Yeshua que toma la lectura desde Efesios, por la simple razón que ya hemos leído varias veces este Salmo y vamos a estar estudiándolo por varias semanas, así que para variar un poco la lectura, pero la lectura que él hizo tiene relación con la prédica de hoy. Pero hoy vamos a ver el versículo 5 de Salmo 23. Y la palabra del Señor dice en este versículo, dice: adiestras mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No sé si ustedes en el español tienen un dicho que cuando están convocando a unos invitados o su familia a la mesa, muchas veces en Gran Bretaña las mujeres o los hombres gritarían: la mesa ya está, o la mesa está puesto. ¿Tienen ustedes algún dicho de esta forma? Indica no o sí. Y sí los tiene, ¿verdad? Entonces aquí, cuando nosotros entramos en este salmo, como le hemos visto antes, es el relato de David acerca de su relación con Dios. Y él está hablando no simplemente de que él tiene una relación personal con Dios, sino también él describe para nosotros los beneficios de ser una oveja en el rebaño de Jehová. Y cuando él lo hace en términos de una oveja bajo la mano del gran pastor. Y haciéndolo así, él nos da una entrada a nosotros. Porque si él estaba hablando de su relación personal sin ampliarlo con la imagen del rebaño de Dios, entonces nosotros diríamos, bueno, está bien para David, pero ¿a mí qué? Pero viendo que él está hablando en el contexto del rebaño de Dios, entonces todos aquellos de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros hemos entrado en esa misma relación que tuvo David. Dios es nuestro pastor. De hecho, Cristo dijo en su ministerio: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da para las ovejas. Así que de la misma forma que David está relatando y deleitando en los cuidados y provisiones y la presencia y protección de su Dios, nosotros podemos tomar aliento de este salmo, porque teniendo la misma relación de cercanía con el Dios del universo, nosotros también podemos gozarnos de estos mismos beneficios. Así que cuando leemos este versículo juntos, descubrimos que David está relatando cómo él comenzó su viaje con este pastor, dejando atrás la casa y pasando los prados, pasando las aguas cristalinas, subiendo la montaña, sí, y entrando y atravesando el desfiladero de la sombra de la muerte, con el fin de llegar a la mesa de la montaña, el plateo de la montaña. Ahí está los pastos para el rebaño durante los meses del verano.
Pero él usó una expresión bien interesante. Él dice, aderezas mesa delante de mí. Entonces, cuando nosotros leemos esto, vemos que David está usando su experiencia como pastor. Él como joven cuidaba los rebaños de su papá y él sabía esa travesía que se hacía cada año al principio del verano para llegar a esas mesas arriba en la montaña, donde estaban la grama más suculenta, donde estaban el agua más fresca, más cristalina. Pero él sabía como un pastor que esto no es solo así porque sí, sino que en las últimas semanas del invierno, en la primavera, el pastor tenía que ir adelante de sus ovejas en varias ocasiones para preparar esa mesa para la llegada de su rebaño. Él tenía que hacer varias cosas y David nos hace, ¿cómo se llama? Énfasis sobre ello en que él ha adiestrado la mesa, él ha preparado la mesa. Y lo que nosotros sabemos del pastoreo de ovejas, sabemos que los pastores hacen varias cosas. Ellos en primer lugar buscan la mala hierba y lo arrancan. Porque en el tiempo que ha lapsado entre ellos bajando de la montaña en el otoño hasta ahora que él va a subir a sus ovejas, animales silvestres han pasado por estas mesas, llevando en su piel de su cuerpo las semillas de malas hierbas que ellos han cruzado en otros lugares. Los pájaros han volado por encima y han dejado caer semillas que forman plantas que son venenosas y muy dañinos para las ovejas. Entonces él iría adelante y pasaría días repasando esas mesas, arrancando esas nuevas plantas de las hierbas venenosas. Él también pondría abonos sobre la mesa para ayudar a formular bien el verdor y el jugoso grama que él sabe que sus ovejas necesitan. Él depositaría bultos de sal en lugares estratégicos para que los animales podrían lamearlo cuando tenían necesidad. También él atendería el arroyo que pasa por su mesa para ver si hay algún esturbio dentro de las aguas que podría formar unos pozos estancados. Porque si las ovejas beben de esas aguas estancadas, entonces podrían beber parásitos que le haría daño al rebaño. Así que él abre el arroyo y asegura que todo está fluyendo para que el agua esté fresca y limpia. También él chapearía todo el borde del arroyo, porque la grama a lo largo de su ausencia ha crecido bastante y ha cubierto y ha hecho un espejismo de tierra firme, cuando en realidad si la oveja pisa ahí, se caería cabeza adelante en el arroyo y podría ahogarse. Así que él lo limpia bien. Él atendería el redil que ellos tienen de generación en generación en esa mesa, y él lo pondría paja fresca adentro, listo para recibir las ovejas para una nueva estación. Pero luego también él haría algo. Él buscaría señales de los animales salvajes. El oso, el león, el tigre, y él buscaría señal de que si ellos están en su lugar. Él rodearía su mesa para dejar el olor humano en los arbustos,
para que cuando el animal salvaje se acercara, olaría su presencia y se escondería y preferiría atacar su rebaño en la noche, pero en la noche él lo tendrá a salvo dentro de su redil. Y si él ha tenido problemas en años anteriores, incluso él a que le conseguiría ayuda para ir en búsqueda de este animal, para atraparlo y matarlo. Así que con toda esta preparación, el pastor ha hecho antemano. Y queridos hermanos en Cristo, cuando nosotros vemos este salmo, nosotros vemos que David, al llegar a esas mesas, él está deleitando en la provisión, la protección, la presencia de su Señor. Y ¿sabe qué? Lo mismo es para nosotros. ¿No ha hecho Cristo lo mismo por cada uno de nuestras almas? Cuando decimos que Él ha ido adelante, ¿no está el Viejo Testamento antes de la historia de Jesús? Y en el Viejo Testamento Dios está preparando el camino para el pastor, está preparando el camino por el rebaño que será salvado por la sangre de Cristo. Él ha abonado este campo con profecías anunciando que Él viene, Él viene. ¿Sabía usted que hay más de 350 profecías específicas acerca de la vida de Jesús y su ministerio en la cruz de Calvario por ti y por mí? ¿Sabe usted que la resurrección de Cristo fue predicho por Dios? ¿Sabe usted que en el Viejo Testamento hace claro que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad? Todo estaba preparado. Dios estaba preparando las naciones alrededor. Él permitió que los griegos vinieran y establecieron en el Oriente Medio. Y así dieron una lengua franca de griego en todos los países conocidos. Entonces Él permitió que vinieran los romanos y prepararon caminos a través de lo cual Pablo y los otros apóstoles irían para predicar el Evangelio. Y la palabra del Señor colma con ese dicho: cuando el cumplimiento del tiempo llegó, Cristo nació de la mujer. Mis queridos hermanos, la venida de Cristo a este mundo no era un accidente. Dios estaba preparando el camino y cuando todo estaba en su lugar, Él envió a su Hijo a este mundo para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Y cómo nos salvó? El buen pastor arranca de raíz la hierba mala, la venenosa. ¿No es una imagen de cómo Cristo nos liberó del pecado en nuestras vidas? Este pecado que nos hizo inmundo para con Dios. Sí, mi querido amigo que nos acompaña en esta mañana, su pecado, sus rebeliones, su desobediencia a la palabra de Dios es lo que la Biblia llama el pecado. Y este pecado nos hace inmundo para con Dios, para que no podemos acompañarle, para que no podemos estar de pie en su presencia. Pero la palabra del Señor dice que Cristo vino a este mundo y se hizo pecado por nosotros. El que no conoció el pecado, lo hizo pecado para nosotros, para que nosotros podríamos ser hechos la justicia de Dios. Mis estimados, la palabra también dice que Jesús profetizó la venida del Nuevo Testamento. Porque Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y despidiendo de sus discípulos, Él dijo, enséñalos a los discípulos que iban a hacer, enseñándoles a que guardasen todo lo que yo os he enseñado.
Entonces la palabra del Señor no simplemente nos ha limpiado de nuestro pecado mediante la sangre de Cristo, nos mantiene limpio a través de la lectura bíblica cada día y nos mantenga en comunión con nuestro Dios. ¿Y qué hay del agua? Pues la palabra del Señor dice que Cristo hablando con la samaritana, ¿recuerda? Vamos a ver esa historia en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, el versículos 10 y luego 13 al 14. La palabra del Señor dice eso. Juan capítulo 4 y el versículos 10 y luego saltando el versículo 13 y 14. Si alguien quiere leer este pasaje por nosotros, enciende su micrófono y léelo en voz alta, por favor. Amén, pastor, le ayudo. Versículo Sí. 10. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis estimados, la palabra del Señor promete la vida eterna. Y sin embargo, hay personas que dicen, es imposible saber que uno está salvo. Es imposible que una persona esté seguro que va a estar en la presencia de Dios. No conforme a la palabra del Señor. La palabra del Señor hace claro que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y mi estimado, sepa que la vida eterna está a su alcance. La palabra del Señor también advierte en Jeremías 2:13 de las cisternas rotas, las aguas estancadas de las religiones falsas. Y hay muchas religiones en este mundo que quieren robar de sus adeptos la seguridad de la vida eterna. Pero Cristo vino antes y vino a preparar el camino para que tú y yo podríamos tener la seguridad de nuestra salvación eterna. Y cuando bebemos de esta agua fresca que es el evangelio verdadero de la palabra de Dios, produce en nosotros la vida eterna mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y plena fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hay del redil? Él prepara el redil para la llegada de sus ovejas. Pues no ha dicho Cristo lo mismo en Juan 14, versículos 1 al 4 o al 3. Vamos a leer esto juntos para que usted vean que el pastor no está inventando. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículos 1 y 3. Y si alguien más puede leer ese versículo por nosotros, enciende su micrófono y participa. Yo Ok. lo hago. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Ahí está. Claramente Cristo ha preparado el redil, el lugar celestial para todos nosotros a nuestra final. ¿Cree usted por un momento que Dios prepararía su camita en el hogar celestial solo para que usted no llegue? ¿No cree usted que el Dios de todo el universo hará lo que ha prometido? Mi estimado, la palabra del Señor es tan clara y cuando habla de la defensa contra sus angustiadores, Él nos ha defendido contra ello también. ¿Quiénes son los angustiadores?
Es el pecado que hay en nuestra vida constante, que quiere arrastrarnos, que quiere que hagamos cosas que son a una vergüenza para nuestro Padre y su nombre. Pero también el enemigo más grande es el diablo. La palabra del Señor dice que él anda alrededor buscando a quien devorar. Él desea destruir su testimonio y el mío, pero Cristo nos proteja. La palabra del Señor dice que en la sangre de Cristo nosotros tenemos libertad de la atadura del pecado, para que nosotros podamos decir no al pecado y sí a Cristo. Cuando usted tiene tiempo en su casa, lee el capítulo 6 de Romanos y descubrirás ahí que la palabra del Señor claramente dice que la sangre de Cristo nos ha liberado de las garras de Satanás para que no sirvamos más el pecado. Pero luego en Efesios capítulo 1 y versículo 6 nos dice lo mismo, que Dios a través de su infinita gracia y gloria nos ha liberado en Cristo Jesús. No tenemos por qué temer el enemigo, porque el enemigo no nos puede alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en esa mesa con la presencia constante de nuestro pastor. Él ha dicho, no te desampararé, ni te dejaré. Mis estimados, la palabra del Señor hace aún más énfasis sobre la preparación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Vamos a ver en Romanos 8:32 un versículo que los farsantes tratan de manipular, significar que Dios te prometa riquezas, Dios te prometa prosperidad, etcétera, etcétera. Eso no es verdad. Mire lo que dice en Romanos 8:32. Gerardo, quizá usted lea esto por nosotros, hermano. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí en este pasaje, si lees el contexto, recuerdo, hermanos, un texto fuera de contexto es un pretexto. El contexto de este versículo es, ¿quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá separar de la presencia de nuestro Dios en Cristo Jesús? Y Dios nos ha dado todo lo necesario en Cristo Jesús para que jamás nos perdemos de la presencia de nuestro Dios. ¡Qué gloriosa promesa! Además, en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús promete, en este mundo tendrás aflicciones, pero no teméis. ¿Por qué? Porque yo he vencido el mundo. Quizá, mis estimados, a ti te ha llegado esta noticia triste de que no sabemos si vamos a tener un trabajo para ti cuando se acaba eso. O quizá te has sido puesto en el paro por el momento, pendiente a cómo va a salir toda esa situación. Pues sabe que Dios sabe de todo ello. Y Él ha prometido que Él va a proveer para sus hijos. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sufra. Y por esa razón en Efesios capítulo 2 y versículo 10, la palabra del Señor nos asegura que Él ha preparado antemano caminos de buenas obras para que anduviésemos en ellos. ¿Sabes, hermanos? Cada paso que usted toma en esta vida, después de aceptar a Cristo Jesús como tu Señor, está preparado por Dios. Si usted está viviendo en comunión con su Señor, si usted está siguiendo su palabra, venga pandemia, venga desempleo, venga lo que venga, todo está dentro de los confines de lo que Dios sabe. Y Él ha provisto para ti los buenos caminos.
En otras palabras, Él tiene una salida para ti. Así que no desespera. Quizá usted siente enfermo en ese tiempo y toda clase de pensamiento pasa por su mente. ¿Será la coronavirus? ¿Será esto? ¿Será aquello? Sepa que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Y si es su voluntad que nosotros pasamos por la enfermedad, es porque Él tiene un plan en ello. Y recuerda, hermanos, nadie nos puede impedir entrar a ese redil celestial porque hay una cama lista adentro de ello. Esto debe inspirar a cada uno de nosotros, no para tomar decisiones a la ligera, pero utilizando el sentido común y con la confianza que nada puede pasar al Hijo de Dios que esté fuera del camino preparado de Él. Entonces podemos afrontar esa pandemia, podemos afrontar las dificultades de la vida con una sonrisa. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en el rebaño del buen pastor. Pero ¿qué hay de ellos que dicen que son cristianos, pero obviamente por su forma de vivir se ve claramente que no lo son? Pues mi estimado sabe que hay ovejitas del mundo, ovejitas que quizá juegan en el juego de la religión, pero no en la realidad. Y mi estimado, la palabra del Señor nos indica la bendición que tienen aquellos que están en Cristo. Entonces, el opuesto es para ellos. Ellos están en mesas no preparadas. Por ende, hay hierbas venenosas. No hay alimentación para ellos. Los pozos son estancados porque las rocas lo han tupido el arroyo. Y los animales salvajes, el pobrecito oveja en la mesa no preparada, él tiene que agacharse bajo un arbusto en la noche, temeroso que venga el león en la noche. Pero ese no es el caso para nosotros. Pero ¿sabe la bondad de nuestro Dios? La palabra del Señor da una palabra en la cual Jesús se describe como el buen pastor que va en búsqueda de la oveja perdida. Él enseña que Él dejará a los 99 y entrará nuevamente en este desfiladero de la sombra de la muerte. Irá buscando lo que se había perdido. ¿Sabe, mi estimado, tú eres una creación de Dios? Tú deberías estar en comunión con Dios, pero por la rebelión de Adán, tú has nacido en el pecado, separado de Dios. Pero Cristo vino a este mundo para buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sabe que el rebaño de Dios es tan amplio que hay espacio para ti. Si tú deseas participar de estas bendiciones de la oveja de Dios, entonces simplemente tienes que clamar. Clama a mí, dice la palabra del Señor, y yo te responderé. La palabra del Señor dice, el que clama al nombre del Señor Jesucristo será salvo. Ahí donde está en el confort de su casa, usted podría reconocerse delante de Dios un pecador. Usted podría inclinarse la cabeza y decir, Señor, ten clemencia sobre mí, pecador. He mentido, he blasfemado, he robado, porque todos hemos robado algo. Hermanos, tenemos que orar por nuestros amigos para que Dios le abre sus ojos, que ven que están en mesas no preparadas y produce dentro de ellos el deseo de buscar el buen pastor y tener la entrada a estos pastos preparadas.
Pero mi estimado, ¿qué hay del creyente decaído? Si todo eso es así, ¿cómo es que no todos los creyentes confían en Dios? ¿Cómo es que no todos los creyentes tienen dichosa convivir con Cristo diariamente? ¿Sería porque no están acercándole a través de su palabra? ¿No está tomando de estas aguas frescas y vivas que renuevan nuestro espíritu dentro de nosotros? ¿No está escuchando la voz de su espíritu a través de su palabra, guiándole por los buenos caminos que él ha preparado? ¿Sabe? Cuando nosotros tomamos sobre nosotros mismos nuestro destino y decidimos, yo quiero hacer entonces estamos en gran peligro. Porque ¿qué tal que Dios quiere que vayamos por acá? ¿Qué tal que Dios no quiere que tú seas un médico, pero quiere que usted sea un misionero a niños en algún país necesitado? ¿Sabe qué camino es mejor? El camino de Dios. Yo he estado sirviendo al Señor ya unos 36, 38 años y no la cambiaría para nada, hermanos. Yo de 19, 20 años, yo tenía mi vida ya planificado. Yo sabía lo que yo quería. Yo quería ser un dueño de un garaje de mecánica y yo iba a montar mi propio negocio. Había comprado un montón de herramientas y estaba preparado. Y Dios me llamó al ministerio. Mi corazón cayó dentro de mí. ¿Sería realmente este camino mejor? Yo doy gracias al Señor que yo seguí el Espíritu de Dios guiándome, porque no podría pensar en algo mejor que servir a nuestro Dios. Quizá Dios te está llamándote a ti, querido hermano en Cristo. Mi consejo, yo le aconsejaría a que le escuche y que le haces caso y que rinde tu vida a Cristo, porque Él tiene preparado de antemano la mesa para que usted pueda tener un banquete en su presencia, sabiendo que está cubierto por su protección. Que Dios me la bendiga a cada uno, hermanos. Espero en Dios su bendición y cuidado sobre cada uno y rogamos en el Señor su bendición para que cada uno sepa cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a orar y luego después de orar vamos a tener otro himno, hermano Javier. Y durante el himno queremos que preparamos para la mesa del Señor. Amigos y estimados que nos acompañan, si usted quiere participar de la mesa del Señor, puede hacerlo. Pero si no deseas quedarse con nosotros, entonces durante el cántico tienes libertad para salir del Zoom y así seguir con su día. Y le agradecemos su presencia y le demos una cordial invitación para el culto por la tarde. Que Dios les bendiga a cada uno. Oremos. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, en esta mañana por tu cuidado y su bendición sobre cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos haces consciente de las verdades desprendidas de este pasaje de la palabra del Señor. Bendice tu palabra en nuestro corazón y darnos oídos para haber oído y corazones dispuestos a actuar sobre ello. Guarda a nuestros amigos que están con nosotros y cada uno de nuestros miembros, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Javier.
Javier, enciende su micrófono. Hola, hermanos. Hola, hermanos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Vamos a cantar en este tiempo que el mundo está convulsionado. Gracias al Señor que lo tenemos a Él en nuestros corazones y eso nos da aliento. Así que no hay tiempo como para sentirnos tristes, sino felices, contentos, agradecidos con el Señor. Oh, no. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. No te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago el dolor y visto paso a paso, yo sigo sin cesar y todas sus bondades me da sin limitar y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Y la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano. Me gusta esta canción porque tenía una foto de mi país. Qué bien, ¿verdad? Se veía el camino del gigante ahí, que se llama en mi país, que es un lugar muy turístico. Gracias, hermano, por ese mensaje a través de la, ¿cómo le llama? A través de la canción. Gloria a Dios, hermano. Bueno, gracias.
Pues hermanos, ahora es el momento de la mesa del Señor y esta mañana nuestro predicador es el hermano Gerardo. Así que hermanos, sus 10 minutos comienza ya. Gracias. Sí, buenos días nuevamente, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y los versículos del 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Es interesante, podría decir contradictorio, si puedo decir, el amor de Dios. Normalmente los seres humanos amamos a personas, queremos a personas, mostramos afecto para personas, pero es en respuesta a actitudes hacia nosotros mismos. Amamos a nuestra esposa porque nos quiere, nos atiende, porque nos gustó, porque le escogimos. Amamos a nuestros hijos precisamente por ser nuestros descendientes. Amamos a algunas personas que consideramos amigos, pero no amamos a todo el mundo. Pero es contradictorio porque dice el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos pecadores, aún éramos débiles, impíos, dice, Él nos amó. Miren cómo deliberadamente el Espíritu Santo ha insertado en las características, entre las características del humano, una que es débil y otra que es impío, ha insertado el sujeto Cristo. Y por eso digo que el amor de Dios es contradictorio, porque ¿quién ama a su enemigo? ¿Quién ama a aquel que no le quiere, no le muestra un respeto, un buen deseo, una obediencia, como el caso de nuestro Señor? Cuando Pablo dice que los seres humanos somos débiles o éramos débiles, se refiere a la incapacidad humana, pero no se refiere a que a incapacidad que padecemos todos, en el sentido de que todos en algún momento somos susceptibles al hambre, al sueño, al maltrato. No es esa la debilidad que Pablo manifiesta, porque también nuestro Señor Jesucristo estaba sometido a esa condición. Él era sujeto al hambre, él era sujeto del sueño, él era sujeto al padecer en su relación, en su interrelación aquí con el ser humano. Sino que Pablo se está refiriendo a esa debilidad por la cual nosotros no somos capaces de hacer lo bueno de acuerdo a la voluntad de Dios. A esa debilidad que nos incapacita para poder ser salvos o salvarnos por nosotros mismos delante de Él. Es una incapacidad espiritual a la que Pablo se refiere. Pero también dice que éramos débiles a su tiempo, pero también dice que éramos impíos, es decir, apartados de la presencia de Dios. Siendo irreverentes, no tomando en cuenta a Dios lo que Él es, siendo ingratos con Él, no agradeciéndole el que nos haya creado. Y en medio de esas dos cualidades, en medio de esas dos características que tenemos los seres humanos, el apóstol Pablo dice que siendo en esta condición de débiles y de impíos, dice, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere el apóstol Pablo en este sentido? Probablemente ya el pastor habló de Gálatas 4:4, que dice que a su debido tiempo Dios envió a su Hijo, el cual nació bajo la mujer, nacido bajo la ley. Muy probablemente se refiere a este tiempo. Probablemente si Dios no hubiera enviado a Jesucristo en esa época, Dios hubiera tenido que derramar su ira sobre el pecador. Y con el envío de su Hijo Jesucristo a predicar el Evangelio y las buenas nuevas, Dios toma esa iniciativa divina y frena aquello por lo cual iba a desatar su ira sobre el ser humano. Viene Jesucristo, se hace carne, se hace prójimo nuestro, anda por nuestros caminos, anda por nuestras calles, comparte el Evangelio. Pero hay algo muy significativo de lo que el apóstol Pablo habla en este pasaje. Dice que a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuál es ese tiempo?
Si bien es cierto, es el tiempo de Dios, porque Dios lo envió en el preciso momento, pero es un tiempo donde precisamente éramos débiles e impíos. Y era necesario que Dios enviara a su Hijo a morir por nosotros. Qué amor tan contradictorio el de nuestro Señor. Siendo nosotros débiles, siendo rechazadores de su buena voluntad, Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Miren qué interesante. Pablo presenta aquí un caso hipotético, o quizás el mejor caso en que el hombre puede manifestar el amor más alto que pudiera mostrar un hombre, y es morir por algún justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero miren, Pablo usa una palabra, dice apenas, lo cual nos habla de la dificultad que puede haber donde un hombre muriera por otro, por alguien injusto que pudiera hacer de repente cosas buenas que podrían tal vez ser justas delante de los hombres, o quizás por algún objetivo bueno, o quizás por alguna persona buena, quizás un amigo, un pariente por el cual estaríamos dispuestos a dar la vida porque quizás ha sido sentenciado por alguna circunstancia que consideramos que no es debida. Y dentro de la cultura romana, en el Imperio de Roma, para los griegos, el acto de que una persona pudiera dar la vida por otro era un acto elogiable. Los romanos sabían que los griegos elogiarían a algo, pero entre la cultura judía ocurre lo contrario. Para los judíos no es digno de elogio. Pero dice Pablo que en este caso hipotético, en el mejor caso que se pueda presentar el amor del hombre, que alguien osara morir, y dice todavía usa la palabra apenas, lo cual muestra la dificultad que alguien estaría dispuesto a morir por otro. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor, nos dice, contrastando el amor de Dios con el del hombre. Pablo nos dice, mas Dios muestra su amor, dice. Aquí nos dice que Dios aporta evidencia para con nosotros, para evidenciar su amor hacia la humanidad. Dice, mas Dios muestra su amor, muestra la acción divina para con nosotros, dice. ¿En qué, dice? ¿En qué Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo? Y nos recuerda, cuando aún éramos pecadores e impíos, Cristo murió por nosotros. Es significativo el hecho de que Pablo, en los escritos originales, en el griego, cada uno de estos versículos termina con Cristo murió. Porque era necesario que alguien pagara el precio de la demanda del pecado que pesaba sobre nosotros. Y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, mostrando lo inmenso, lo enorme, lo alto y lo profundo y lo extenso del amor de Dios hacia la humanidad. No sé si todavía están de repente algunas visitas con nosotros, pero quisiera siempre hacer la pregunta. En el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Al que nos visita en esta mañana, ¿tu confianza en tu religión te produce una esperanza que no te avergüenza? ¿O de repente te sientes avergonzado porque no ves en tu religión una solución a tu pecado? Una solución a dónde será tu destino final una vez que partas de este mundo. Si te causa temor, si te causa duda, Cristo murió por ti. Dice Pablo que para los que estamos en Cristo, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sientes tú ese amor de Dios derramado en ti? Si sientes que ese amor no está en ti y que tu fe en una religión te produce vergüenza, te invito esta mañana a que consideres el sacrificio de Jesucristo. Porque puedes tener un conocimiento vago de repente o una sensación de gozo porque de repente la emoción te produce algo de gozo, pero eso no es definitivo.
en tu vida. Puedes sentir que por tu conocimiento de repente intelectual, de repente frío, histórico, de que Dios manifestó su amor en la cruz del Calvario, enviando a su Hijo a morir en ella. Pero eso no es suficiente, sino hasta que tú deposites tu fe y confianza en Jesucristo como tu Salvador. El Señor les bendiga. Buenos días. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Pues, hermanos, vamos a cambiar la pantalla para que nos vemos a todos. Y si puede encender su cámara para que estemos alrededor de la mesa del Señor con caras conocidas, no pantallas negras, ¿verdad? Pero si no sientes libertad de hacerlo, pues lo entendemos, no lo vamos a presionar. Pero hermanos, aquí nos hemos sido conducidos a meditar sobre este gran enigma. ¿Cómo es que Dios mandara a su Hijo a morir por pecadores? Y este demuestra el amor de Dios, que es más trascendente que cualquier otro amor que se encuentra en este mundo. Y es eso que celebramos en esta mañana. Así que vamos a tomar de la galleta o pan que ha preparado, que es símbolo del cuerpo de Cristo. Pero antes de hacerlo, voy a pedir que el hermano Joel, si está conectado, hermano, si usted nos puede dirigir en gratitud al Señor por medio de la oración, por el símbolo del cuerpo de Cristo ofrecido por nosotros. Hermano Joel. ¿Me escuchan? Me escucha ahora, hermano. Sí, había una falla ahí, disculpe. Oramos. Bendito Padre, te damos gracias por este hermoso día que una vez más nos das para celebrar este acontecimiento tan sufrido por tu amado Hijo, pero tan hermoso para nosotros, que ha significado la salvación, la entrada al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que la noche que Cristo fue entregado, tomó del pan y habiéndolo quebrantado, lo ofreció a sus discípulos con estas palabras: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Tomamos, hermano, en memoria de nuestro Señor. La palabra del Señor también dice que después de haber cenado, él tomó del copa y presentándolo a sus discípulos, él dijo: este es el sangre del nuevo pacto. Tomad cada uno de ellos en memoria de mí. Vamos a pedir al hermano Mark, ahí en Belice, si él sea tan amable a guiarnos en gratitud al Señor por este símbolo de la sangre de Cristo. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Gracias, Señor Jesucristo, por estar dispuesto a derramar tu sangre por nosotros en forma tan dolorosa. Sabemos que en tu palabra dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión, y era algo requerido. Te damos gracias que estabas dispuesto a hacerlo. Y este símbolo de este derramamiento también nos dices que nos lava de todo pecado. Te agradecemos por eso. Ahora, al tomarlo, ayúdanos a recordar lo que pasaste y estar agradecidos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, tomamos este jugo en memoria de nuestro Cristo. Amén.
Vamos a orar. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, por ese tiempo tan especial que hemos tenido juntos alrededor de tu presencia en nuestros corazones, elevando esos elementos a nuestros labios, Señor, con la plena certeza que Cristo no simplemente murió, sino que resucitó también y que ascendió y está a la diestra de nuestro Padre en los cielos. Gracias, Padre, por ese regalo tuyo hacia pecadores como nosotros. Y gracias por la salvación eterna que esta sangre derramado ha otorgado por cada uno. Bendícenos ahora en esta mañana. Bendícenos en el resto de este día. Y Señor, guíanos en esta nueva semana para que vivimos vidas que traen a ti la honra y gloria que tú mereces. Porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno, hermanos. En esta mañana es bonito de ver tantos conectados. Tenemos presente 42 conectados y sabemos que algunos hermanos y amigos nos despidieron a través del chat cuando terminamos el culto principal. Pero qué bonito que estemos todos juntos. Quiero darle bienvenida en particular a una nueva persona que está visitándonos y es Rosario, ahí en España, ¿verdad? Que Dios le bendiga, Rosario, que Dios le cuida y provea por usted y manténgate a salvo, ¿verdad? Y hermano Edgardo, usted había mencionado que su papi está con nosotros. Preséntele, por favor, a la congregación. Sí, con todo gusto. Amados hermanos, buenos días. Gracias, pastor, por la oportunidad. Les presento a mi papi. Su nombre es Neftalí Lara. Él está 69 o 70 años, papi. 70. Él ya tiene 70 años, ¿verdad? Y yo estoy sumamente contento desde ayer en la noche de que él aceptó el venir, el compartir con nosotros. Quería que él viera la experiencia de nosotros como que somos un solo cuerpo, cómo nos amamos, cómo amamos la palabra de Dios. Y quería que ustedes también, hermanos, a mí como hijo de él era importante de que ustedes conociesen a mi papi. Así que les agradezco y les rogaría si le podemos dar la bienvenida a todos juntos. Amén. Gloria al Señor. Bienvenido. Gracias, Pastor Evans. Quiero bendecirle a todos y cada uno de ustedes. Definitivamente me encanta su iglesia. Y me encanta la manera como alaban, cómo adoran al Señor, cómo le dedican el tiempo a la palabra y esos mensajes del Pastor Evans que son grandiosos. Que el Señor me lo bendiga y me lo siga usando para beneficio nuestro y de todos los que le amamos, Pastor. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. ¿Hay alguna otra persona nueva entre nosotros que quizá yo no he fijado? Kevin, usted está indicando su papi. Hola, Herbie, ¿cómo está? Gloria al Señor. Pues hermanos, si no tenemos otra persona a presentar, doña Zoila, ¿usted quiere presentar a alguien? Enciende su micrófono, hermana. Sí, también saludos, pastor, buenos días. También se conectó mi hija que vive en Washington, D.C. Qué bonito. Otro hijo también están escuchando. Gloria al Señor. Le damos los bienvenidos, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Y estuvo conectado con nosotros el soldador que hacía la parte hierro de la construcción de la iglesia y estamos muy contentos. Intentó conectarse la semana pasada, pero tuvo problemas, pero esta semana pudo estar y escuchar el mensaje de Cristo. Así que estamos muy contentos que él aceptó la invitación.